tal? Gracias Samuel, buenas noches con todos. Bueno, comencemos con el tema de hoy, no, sin mucha introducción. Lo de hoy tiene que ver puntualmente con el tema de la posesión precaria y el cuarto pleno casatorio, ¿no? La última sesión, la que tuvimos el miércoles pasado, porque el día sábado tuvimos un inconveniente, ¿no? Vamos a recuperar esa clase ya. Dejamos pendiente el tema de entrar de lleno al posesión precario, ¿no? Habíamos hecho una breve introducción en donde hablábamos de la clasificación de la posesión, ¿no? Ustedes recordarán, habíamos hecho referencia que la posesión podía ser de dos tipos, una posesión legítima o ilegítima, ¿no? Habíamos dicho que la posesión legítima era aquella posesión que se ejercía como un título, ¿de acuerdo? Ese título que le daba legitimidad a la posesión podía ser de naturaleza legal o de naturaleza negocial, ¿no? Decir que uno posee con título es sinónimo de decir que uno posee con derecho. Y eso es sinónimo de decir que uno posee de manera legítima. Entonces, para tener claras las categorías y los términos que voy a usar en esta sesión, entiéndase como posesión legítima igual posesión con derecho o igual posesión con título. Es exactamente lo mismo. Posesión legítima, posesión con derecho, posesión con título. ¿De acuerdo? Entonces, este título que le daba legitimidad a la posesión, podía ser un título de origen legal o de origen contractual, ¿no? Un ejemplo de título legal, habíamos comentado brevemente, era la posesión que ejercían los padres sobre los bienes de sus hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, imagino que tengo un hijo de 10 años y su padrino le ha regalado una casa, ¿no? Yo vivo en la casa que es propiedad de mi hijo. Pregunta, ¿soy un poseedor legítimo? ¿Poseo con derecho? ¿Tengo un título? Sí. La ley me da un título a mí sobre esa casa, pero no un título de propiedad. La propiedad es de mi hijo. A mí lo que la ley me da es un derecho de usufructo. Noten que no es que mi hijo me haya dado un derecho a usufructo, no es que mi hijo haya contratado conmigo y me haya dicho, papá, te voy a dar un derecho a usufructo sobre mi casa. No. Es la ley la que directamente dice que los padres tienen un derecho de usufructuar, o sea, vivir en el bien y disfrutar del bien, que son de propiedad de sus hijos menores de edad. Entonces, en este caso, el padre que vive en la casa de su hijo es un poseedor legítimo. ¿Quién le da el derecho a la ley? Es un título legal, ¿no? Título de naturaleza legal. El segundo gran bloque o el segundo gran tipo de un título es el título contractual. Cuando ya no es que la ley da el derecho, sino que las partes se vinculan negocialmente, contractualmente, se celebra un acto jurídico, y ese acto jurídico es el que le da a una de las partes derecho a estar en el bien. Pienso entonces en mi inquilino. Yo soy propietario de un inmueble, ¿no? Y se lo doy en arrendamiento a una persona. A ustedes, por ejemplo, ustedes son mis inquilinos. Pregunto, ¿ustedes viven en la casa? Sí. ¿Poseen la casa? Sí, claro, ustedes están viviendo ahí, duermen ahí, disfrutan de la casa. Hacen sus fiestas ahí, sus reuniones, estudian ahí. Son poseedores. Pregunta, ¿son poseedores con derecho? ¿Son poseedores legítimos? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería, ¿en virtud de qué título poseen? ¿Quién les da un título? En este caso, yo propietario le di un título para que poseyera. ¿En qué consiste el título? En el contrato de arrendamiento. Entonces, como es un contrato, se le conoce como título negocial, título contractual. Es lo mismo. Entonces, la posesión legítima puede ser legítima, o bien porque la ley da el derecho, o bien porque contractualmente se da el derecho a alguien, ¿no? Otro ejemplo, yo compro una casa y entro a vivir en la casa. ¿Soy poseedor legítimo? Sí. ¿Con qué derecho poseo? Con el derecho de propiedad. ¿Quién me dio la propiedad? La ley no. El anterior vendedor, el anterior dueño me dio la propiedad, me la vendió. ¿Cierto? Me la transfirió. ¿Cuál será mi título? Mi contrato de compra-venta. Es un título negocial. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos dicho también que cuando el título es negocial o contractual, no basta con que sea un título y ya. Ese título negocial debe reunir dos calidades, o dos cualidades, para ser más exacto. Cuando el título es negocial, si quiero que ese título negocial me conduzca a una posesión legítima, o sea, traiga como consecuencia a un poseedor legítimo, ese título, además de existir como tal, además de haber un contrato, tiene que ser un contrato válido,
y un contrato eficaz, ¿no? Habíamos dicho cuál es un ejemplo muy puntual. Supongamos que yo compro la casa, pero se la compré al propietario que tenía 8 años, ¿no? ¿Un niño de 8 años puede vender su casa? No, porque es un incapaz. Entonces, ahí habrá un contrato de compra-venta, sí. Si en ese contrato de compra-venta yo paso a ocupar el bien, poseo la casa, seré un poseedor legítimo, o sea, un poseedor con derecho. Veamos, ¿hay un título? Sí. ¿Cuál es el título? El contrato. Es un título negociable. Ya, ¿basta que haya contrato para que mi posesión sea legítima? No. Ese título tiene que ser válido. Ese contrato tiene que ser válido. Pregunta, ¿hay contrato válido? No, porque he contratado con incapaz. Entonces, ahí, pese a haber título negocial, es inválido. Por ende, ese título negocial inválido no conduce a la posesión legítima. Yo soy un poseedor ilegítimo, ¿no? Entonces, ese contrato tendría que ser hecho con una persona mayor de edad que sea un sujeto capaz. Ahora, ¿basta con que el título sea válido para que ya conduzca a una posesión legítima? Tampoco. Dijimos que además de ser válido, tiene que ser eficaz, ¿no? Un ejemplo de que debe ser eficaz. Supongamos que ahora, no, yo le compro la casa al propietario, pero se la compro, el propietario es mayor de edad, tiene 20 años, es un sujeto capaz, perfecto, hace una compra-venta conmigo. Bueno, es un contrato válido porque es un tipo capaz, pero ponemos en el contrato que la transferencia de propiedad recién se producirá de acá a un mes. O sea, recién empezará a producir efectos en el contrato el 12 de noviembre. Entonces yo recién me haré propietario el 12 de noviembre. ¿De acuerdo? Supongamos que yo mañana, cuando todavía no ha transcurrido el plazo para que el contrato sea eficaz, me meto a esa casa que he comprado, pero de la cual todavía no soy dueño. Me meto y estoy ahí viviendo una semana. Mañana arranca mi posesión. Pregunta, ¿seré un poseedor legítimo esa semana? Preguntémonos. ¿Ahí hay un título negocial? Sí, la compra-venta. ¿Era un título válido? Sí, porque lo celebraron dos personas capaces. ¿Era un título eficaz? O sea, ¿esa compra-venta ya estaba produciendo efectos? No, porque habíamos condicionado, habíamos suspendido su eficacia de acá a un mes. Recién en un mes ese título se volverá eficaz y por ende producirá efectos. Y por ende yo recién de acá a un mes me haré propietario. Antes de eso, no soy propietario. Antes de eso mi título no está vigente. Y por ende, si antes de ese mes yo me meto a la casa, estoy entrando como un poseedor ilegítimo. Entonces, cuando el título es negocial, preguntémonos, además, si cumple con las dos cualidades necesarias, validez y eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá tenemos con claridad que la posición legítima es una posición que se ejerce con título, legal o negocial. Y cuando es negocial tiene que ser válido y eficaz. Dijimos también que en sentido contrario, la posesión ilegítima, ¿no?, la que se ejerce sin derecho, podría darse en tres escenarios. Primero, uno puede ser un poseedor ilegítimo porque posee sin título. Ni la ley, no tiene ni la ley que lo autorice a hacer el bien, ni un contrato celebrado con el anterior dueño, por ejemplo. El mejor invasor de un poseedor ilegítimo sin título. El invasor. El invasor que se mete al bien entra sin una razón legal para estar ahí y sin una razón contractual. La ley no permite las invasiones, las castiga más bien, es un delito. Y ese invasor tampoco entra con un contrato, entra sin nada. Ese invasor es un poseedor ilegítimo. ¿Por qué? Porque no tiene título. Entonces, es el primer tipo de ilegítimo. El legítimo sin título. ¿De acuerdo? Pero había un segundo tipo de ilegítimo. Habíamos dicho, aquel que teniendo título, su título es inválido. El ejemplo que les ponía, le compro la casa a un menor de edad, le compro la casa a una persona con retardo mental y paso a ocupar la casa. Pregunta, ¿mi posesión será legítima? No, pero tengo título. Sí, pero es un título inválido. Ese título inválido, ese contrato inválido no conduce a nada. Con lo cual, ahí también habrá una posición ilegítima. Entonces, el segundo tipo de posición ilegítima es aquella que se ejerce con un título negocial, pero inválido. Segundo tipo. El tercer tipo, aquella posición que se ejerce con un título negocial válido, pero ineficaz. El ejemplo es el que le puse hace un momento. Tengo un contrato de compra-venta, pero recién me entra en vigencia, va a adquirir eficacia de acá a 2 meses. Si antes de 2 meses yo me meto a la casa,
¿Estoy entrando con un título? Sí. ¿Con un contrato válido? Sí. Pero es un contrato todavía ineficaz. Yo, durante ese tiempo que esté en la casa, seré un poseedor ilegítimo. Porque pese a tener un título válido, el mismo no es eficaz. Entonces, hay tres tipos de ilegitimidad en la posesión. Ilegitimidad por ausencia de título, primer supuesto. Segundo supuesto, ilegitimidad por tener un título negocial inválido, ¿no? Segundo. Y el tercer supuesto, ilegitimidad. Ilegitimidad por tener un título negocial válido, pero ineficaz. Entonces, uno puede estar ante tres tipos de ilegitimidad. Sin título, con título inválido, con título ineficaz. Los tres son poseedores ilegítimos. Ahora, el Código Civil peruano le da una terminología especial al primer tipo de ilegítimo. Aquel ilegítimo que posee sin título, el Código Civil peruano lo ha llamado poseedor precario. Entonces, la posesión precaria no es otra cosa que una variante de la posesión ilegítima. De los tres tipos de ilegitimidad, el precario es el legítimo del primer tipo, aquel cuya ilegitimidad deriva de la ausencia de título. Entonces, la posición ilegítima y la posición precaria se encuentran en una relación de género a especie. El precario es un tipo de poseedor ilegítimo. ¿Cuál tipo? El legítimo que no tiene título. ¿Al que tiene título y es inválido se le llama precario? No. Ese es ilegítimo a secas. Al que tiene un título válido pero ineficaz se le llama precario, tampoco. Es un ilegítimo a secas. Al ilegítimo sin título es a ese al que la ley llama precario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la relevancia de calificar a alguien como poseedor precario? Eso es muy importante. ¿Por qué razón me conviene a mí llamar a alguien no solamente poseedor ilegítimo, sino que llamarlo además precario? Por una razón fundamental. Porque contra el poseedor precario, el remedio para recuperar la posesión es un remedio especialísimo. Es el desalojo. Yo no puedo desalojar, es un proceso rápido, ¿no? Bueno, rápido comparado con la acción reivindicatoria, ¿no? Así, de manera neutral, no es tan rápido tampoco, pero comparado con una acción reivindicatoria, un desalojo es mucho más rápido. Entonces, ¿por qué razón? Iba lo siguiente, ¿no? ¿Por qué razón me conviene calificar al que está metido en mi casa como precario? Porque si yo lo califico como precario, se me abren las puertas del desalojo. En cambio, si yo no puedo catalogarlo como precario, sino que va a ser, por ejemplo, los otros tipos de ilegítimo, el ilegítimo con título inválido o el ilegítimo con título ineficaz, contra esos ilegítimos, como no son precarios, no procede el desalojo. Si yo quiero votar de mi casa a un ilegítimo que tiene un título inválido, o a un ilegítimo que tiene un título válido e ineficaz, si yo no quiero votar, ¿a qué acción debo recurrir? A la acción reivindicatoria, que demora mucho más que un desalojo. Entonces, catalogar a uno como precario tiene utilidad práctica a nivel procesal. Si yo logro que el juez esté convencido de que ese contra quien me estoy peleando es un precario, el desalojo va a ser procedente. Por el contrario, si ese a quien quiero votar demuestra no ser un precario, sino ser un ilegítimo de otro tipo, el juez va a decir, lo siento señores, el desalojo no es la vía para votar a este poseedor ilegítimo porque no es precario. Ilegítimo podrá ser, pero precario no. Entonces, si lo quieres votar, no puedes habilitar, no está abierto el desalojo para ti. La vía será la acción reivindicatoria. ¿De acuerdo? Con relación al desalojo, no, había mucha incertidumbre sobre qué era el desalojo, cuándo funcionaba el desalojo, quién era un poseedor precario. Esto que les comento, esta definición que les dio el poseedor precario es una definición consolidada en la doctrina. El problema es que a nivel judicial no se tenía mucha certeza respecto de cuándo procedía el desalojo
cuándo no procedía, cuándo debía plantearse, cuándo no. Entonces, para evitar esta serie de discusiones que no daban ninguna seguridad jurídica a los litigantes, porque los litigantes ya no sabían cuándo demandar por desalojo, cuándo demandar por acción remedial, ya no lo sabían. Para evitar problemas y sentar bases concretas, claras, contundentes, sobre cuándo plantear una demanda de desalojo, cómo resolver la demanda, cuándo declarar improcedente, cuándo declarar infundada, para resolver todos esos asuntos, se convocó un cuarto pleno casatorio. En este pleno casatorio, que fue el cuarto, celebrado en el año 2011, si mal no recuerdo, la Corte Suprema se pronunció estableciendo criterios vinculantes sobre el precario y el proceso de desalojo. El caso que la Corte tomó para emitir esta sentencia, el cuarto pleno, es un caso muy particular. Era un caso muy particular y muy recurrente, además. ¿Qué había pasado? A una persona le habían invadido su predio, ¿de acuerdo? Esta persona, a quien le habían invadido, era propietario del bien. Y no cualquier propietario. Era un propietario con derecho inscrito. No había ninguna duda de su condición de dueño. Él era un dueño verdadero, consolidado, y no había ninguna duda sobre eso. Y tampoco había ninguna duda sobre que quienes estaban metidos en la casa habían entrado como invasores. O sea, nadie los invitó a pasar, nadie les arrendó el bien, no lo habían comprado, simplemente se habían metido al bien. Eran invasores. De eso no había ninguna duda. El tema es que en el proceso de desalojo, los demandados, que habían sido demandados por su condición de precario, porque al ser un invasor serían poseedores ilegítimos por no tener título, son precarios, ¿no? Estos demandados reconocieron que eran invasores, o mejor dicho, reconocieron que habían ingresado como invasores, ¿de acuerdo? Sin embargo, también dijeron una cosa importante, que fue lo que generó la controversia, que si bien eran invasores, o mejor dicho, que si bien habían entrado como invasores, a la fecha en la que los estaban demandando, ya no eran más invasores, por una razón muy puntual, porque habían cumplido más de 10 años de posesión en el bien, y por ende, si tenían más de 10 años de posesión, eran propietarios por prescripción. Ahora, el caso hubiera sido muy sencillo si es que estos invasores hubiesen contado con una sentencia judicial que los reconociera como propietarios por prescripción. Porque si eso hubiera sido el caso, entonces no habría habido ninguna duda de que en efecto eran propietarios por prescripción. El tema es que ellos no tenían esa sentencia, nunca la habían tramitado. ¿Pero qué decían, señor juez? El Código Civil no dice que yo requiero una sentencia judicial para hacer una prescripción. El Código dice que el solo paso del tiempo ya me convierte en prescribiente. La sentencia lo que va a hacer es reconocer lo que ya se produjo en el tiempo. Entonces, si bien no tengo una sentencia, yo le pido a usted, señor juez, que está bien el caso del desalojo, que vea si en efecto he cumplido o no con los 10 años. Si usted considera que yo en efecto, como lo sostengo, he cumplido 10 años de posesión, entonces rechace la demanda de desalojo porque ya no se me puede desalojar, porque yo sería ya un propietario. Y contra el propietario no procede desalojo. Si yo tuviera 1 año de invasión, o 3 años de invasión, o 4 años de invasión, de acuerdo, soy un invasor, soy un precario, me tendría que votar. Pero yo no tengo 4 años, tengo más de 10 años. Y me he venido comportando como un propietario, he venido usando la casa, he construido acá, yo pago los impuestos. O sea, entré como un invasor, pero me he venido comportando como si fuese propietario sin serlo, como si lo fuese por 10 años. Esa situación fáctica me convierte en dueño por prescripción. Entonces, usted, señor juez, que ve el desalojo, evalúa mi prescripción, y si me cree, rechace el desalojo. ¿Dónde estuvo la duda en este caso? La duda estuvo centrada en si resultaba posible, ¿no? Si era factible que dentro de un proceso de desalojo
el demandado se defienda invocando la prescripción adquisitiva de dominio. Ese fue el caso conflictivo. La pregunta fue, cuando uno lo demanda por desalojo, porque empezó como un invasor, si este invasor ya cumplió 10 años, puede invocar su condición de prescribiente dentro del desalojo. Se puede analizar dentro del desalojo, dentro del proceso de desalojo, si este invasor se ha convertido en un prescribiente, ¿es posible hacer eso? ¿Por qué estaba la duda? Porque resulta que un desalojo es un proceso sumarísimo. Y una prescripción se tramita en una vía abreviada, que es más grande. Entonces, el tema era cómo se va a analizar la prescripción, que su trámite es abreviado, dentro de un sumarísimo, que es más chiquito. Teóricamente la prescripción haría explotar al sumarísimo porque no entra en el sumarísimo. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para meter a la prescripción dentro? ¿Cómo hacemos para poder analizar a la prescripción dentro del desalojo? Esa situación conflictiva, en donde no se ponían de acuerdo los vocales supremos, condujo a que se aproveche ese caso, no solamente para resolver este caso conflictivo que les comento, sino otros casos que también eran conflictivos y que tenían que ver con posesión precaria, ¿no? Entonces, el pleno, a continuación entramos ya a ver lo que se dijo en el cuarto pleno casatorio. Si quieren 20 minutos, por favor. Aquí está. Perdón. A ver. Vean. En este cuarto pleno casatorio, lo primero que se comienza, lo primero que hace la Corte, antes de entrar a analizar cada uno de los casos conflictivos, ¿ya? Lo primero que hace la Corte es definir al poseedor precario. Como pueden ver ahí, la Corte comienza diciendo, es precario alguien que está en cualquiera de las siguientes dos situaciones. O ya sea que carece de título, o sea, que nunca tuvo título, el mejor ejemplo, el invasor, ¿no? O segunda posibilidad, que habiendo tenido título, el título ya feneció, ya expiró, ya se extinguió. ¿Cuál sería el mejor ejemplo de un título que se conoce como título fenecido? ¿No? El mejor ejemplo es, por ejemplo, el del usufructo. Ustedes, yo soy dueño de una casa, ustedes entran a la casa con mi venia porque yo les he dado un derecho de usufructo sobre esa casa. ¿De acuerdo? Pero el usufructo no puede ser por toda la vida. El usufructo tiene un plazo de duración que las partes establezcan. ¿De acuerdo? Entonces, este usufructo, en este caso en particular, asumamos que yo se los he dado por un año. ¿De acuerdo? Es un plazo de un año. Acabe el año y ustedes deben devolverme la casa a mí. ¿Cuál es el tema? Mientras estemos dentro del año, ustedes son poseedores legítimos, porque tienen un título. ¿Cuál es su título contractual? El contrato de usufructo. El tema es que cuando se acaba el año, el título que ustedes tenían expira, vence, muere. En ese caso, estamos en lo que se conoce, como un título fenecido, que en realidad equivale casi a lo mismo que no tener título. Porque tener un título muerto, un título que ya venció, es en buena cuenta no tener título, ¿no? Pero la ley lo distingue y habla del precario que nunca tuvo título, o sea, precario sin título, y habla del precario que tuvo un título, pero el mismo ya feneció. Pero en esencia, en ambos casos, estamos ante alguien que ya a la fecha no tiene un título, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos prácticos es lo mismo. Nunca haber tenido título o haberlo tenido y que el mismo haya fenecido. ¿De acuerdo? Entonces, el Código Civil, el pleno casatorio, señala esto. Reconoce estas dos formas de precariedad, por ausencia de título o por tener un título fenecido. Y acá no había nada nuevo. ¿Por qué? Porque el Código Civil expresamente decía lo mismo.
El Código Civil ya se encarga de decir esto en el artículo 911. Cuando el artículo 911 define al poseedor precario, lo que dice claramente es precario aquel que posee sin título, el invasor, o aquel cuyo título ha fenecido. El usufructuario, el arrendatario, el comodatario, que entró con la venia del propietario, pero el plazo de su derecho ya transcurrió en exceso, ¿no? Entonces, hasta acá el Cuarto Pleno no había dicho nada nuevo. Lo entre comillas nuevo, porque sí es importante, es lo que viene a continuación. El Cuarto Pleno dice, ojo, cuando hablo de título, no me refiero necesariamente a un documento, a un papel que pruebe propiedad, sino a cualquier acto jurídico que autorice a alguien a estar en un bien. O sea, para que una persona demuestre no ser precaria, ¿qué tiene que probar? Que existió un acto jurídico o existe un acto jurídico que le permite estar en el bien. Y ese acto jurídico no necesariamente tiene que estar contenido en un papel. Eso es lo que dice la Corte. ¿Puede una persona tener título sin tener papel que lo reconozca? Sí, perfectamente. ¿Qué es el título? El acto jurídico que le permite estar en el bien. Una compra-venta, por ejemplo, un usufructo, un arrendamiento, una donación. Todos esos son títulos. Lo que la Corte dice es que estos títulos, estos derechos que derivan de un acto jurídico, pueden existir aún si no están reconocidos en un papel. Y eso es muy cierto. Y hay un caso real de la Corte Suprema resuelto justamente aplicando esto. El caso fue el siguiente, para que vean cómo se aplicó. Había una persona, una señora, a la que estaban demandando por desalojo, ¿de acuerdo? Esta señora decía algo muy interesante. Decía al juez, señor juez, yo no soy un poseedor precario, no soy una poseedora precaria. ¿Por qué no lo soy? Porque yo tengo un título. ¿Cuál es su título, señora? Tengo una compra-venta. Yo soy propietaria, señor juez, yo no soy una invasora. Me quieren votar porque dicen que soy una invasora, pero no, yo tengo un título, tengo una compra-venta. Muy bien, señora, muéstreme su contrato, su documento. No, no tengo un contrato. O sea, no, yo no tengo un papel, pero sí le puedo probar que hubo una compra-venta a mi favor. ¿Cómo lo probó? Con un audio, con un audio. ¿Qué había sucedido? A ver, a esta señora le estaba demandando por desalojo una persona que tenía inscrito el bien a su favor, ¿no? Imaginen que yo tengo el bien inscrito a mi favor y yo demando a la señora por desalojo. ¿Qué decía la señora demandada? Señor juez, Alan me ha vendido la casa. Alan mismo me la ha vendido. Con lo cual Alan no me puede desalojar porque Alan ya me transfirió la propiedad. Yo soy la nueva propietaria, decía la señora. Alan no me puede desalojar, yo soy la dueña. Cuando el juez le dijo, prueba que eres dueña, muéstrame tu contrato, la señora sacó el audio. Y en el audio, yo vendedor, ¿qué le decía a la señora? Yo le decía, señora, ¿qué le parece si le devuelvo su plata y dejamos sin efecto el contrato de compra-venta que hemos hecho? Ese más o menos era el contenido del audio. En el audio, el demandante por desalojo estaba reconociendo que le había vendido el bien a la señora. Lo estaba reconociendo, al punto que le decía, señora, yo ya no quiero esa compra-venta, yo le devuelvo su plata y usted devuelve mi propiedad. Ahí estaba la confesión de parte. Ese audio demostraba que en este caso en concreto había habido un control de compra-venta a favor de la demandada. Entonces pregunta, ¿la demandada tenía título o no tenía título para ejercer la posesión? Claro que tenía título. Bueno, ¿cuál era su título? Su título era el contrato de compra-venta. Ese era su título. Ese título es un acto jurídico, sí, es un acto jurídico de compra-venta. ¿Estaba conteniendo un documento en un papel? No. ¿Cómo probó que tenía título? Con un audio. Por eso la Corte dice claramente, tener título no es igual que tener un documento
no es necesario el documento. Tener título significa probar que hay un acto jurídico que te ha reconocido un derecho sobre el bien. ¿Cuál era en este caso el acto jurídico que le había reconocido a la demandada un derecho sobre el bien? El contrato de compra-venta. Entonces vean la importancia, atención, de saber diferenciar el título del documento. Título me refiero al acto jurídico. ¿Puede haber un acto jurídico sin un documento? Por supuesto. Si yo ahorita, por ejemplo, frente a la cámara que me está filmando, yo declaro mi voluntad de venderles mi casa a ustedes, y ustedes ante la cámara declaran que aceptan, hay un contrato ahí. Perdón. Allá ya habrá un contrato, pero no habrá ningún papel. ¿Dónde estará contenido ese contrato? En el video. Entonces, mucha atención con esto. Si ustedes alguna vez a un cliente suyo es demandado por desalojo, no necesariamente tiene que usar un papel, tiene que probar la existencia de algún derecho, aun cuando el mismo no esté contenido en un papel. Un segundo ejemplo, para que vean cómo se podría aplicar eso.